Bueno, entonces vamos con la clase de diseño de proyecto de investigación. Lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en el diseño de un proyecto de investigación tiene que ver con qué tipo de diseño voy a realizar. Si voy a hacer una investigación estructurada, o voy a hacer una investigación emergente, o digamos voy a hacer una investigación flexible. Cuando pensamos en una investigación estructurada, en un diseño estructurado, estamos pensando en una investigación en la cual se parten de una serie de decisiones y esas decisiones se sostienen a lo largo de toda la investigación. Es decir, yo pienso un problema, pienso una pregunta de investigación, defino cuál va a ser la hipótesis, defino cuáles van a ser las técnicas con las que voy a trabajar y voy a ir al campo a corroborar o no esa hipótesis que yo tenía a partir de mi trabajo de investigación, que generalmente se realiza con encuestas. Un diseño opuesto a este diseño estructurado es el diseño emergente. El diseño emergente supone que nosotros tenemos algunas ideas sobre lo que queremos investigar, pero vamos al campo directamente, vamos a hacer trabajo de campo con esas primeras ideas para ver qué surge en ese campo. Entre estos dos diseños, entre el diseño estructurado y el diseño emergente, que no tiene claramente definiciones más que la pregunta de investigación, el diseño emergente, se encuentra el diseño flexible. El diseño flexible es un tipo de diseño en el cual se toman una serie de decisiones mínimas que luego uno puede ir revisando a lo largo de la investigación. ¿Cuáles son las decisiones mínimas que se toman? En primer lugar, decisiones relativas a la construcción del objeto. ¿Qué es lo que nos preguntamos? ¿Qué es lo que queremos saber? Construimos un problema de investigación, delimitamos un problema de investigación. A su vez, delimitamos o tomamos decisiones en relación a la selección, es decir, cómo vamos a seleccionar a las personas que vamos a entrevistar o a las personas que vamos a observar, dependerá de la técnica que se utilice. Y también están las decisiones relativas a la recolección, es decir, cómo voy a construir información. Voy a hacer trabajo de campo con observación participante, voy a hacer trabajo de campo con entrevistas, voy a hacer trabajo de campo con historias de vida, voy a hacer trabajo de campo con entrevistas grupales. Bueno, esas decisiones también se toman. Y otra de las decisiones que se toman en el diseño flexible son las decisiones relativas a cómo vamos a analizar, de qué manera, a partir de qué tradiciones vamos a analizar la información que construyamos, de qué tradiciones metodológicas de análisis, por supuesto. Entonces, nosotros podemos pensar que existe un continuo entre un diseño más estructurado, un diseño más emergente y un diseño flexible. ¿Cuáles son las potencialidades de pensar un diseño flexible? Justamente que partimos de una pregunta de investigación, que habitualmente es cualitativa, y lo que hacemos es tomamos una serie de decisiones antes de ir al campo. Pero como es flexible, eso se puede ir modificando a lo largo de la investigación. Entonces, a lo largo del proceso de investigación que vayamos desarrollando, podemos ir reconfigurando ese objeto, reconfigurando ese problema de investigación, revisando la selección, el tipo de muestra que vamos a seleccionar, revisando o incluyendo nuevas técnicas que originalmente no habíamos pensado para nuestro trabajo de campo. Por ejemplo, por ahí habíamos pensado en hacer una investigación solo con observación participante y después decidimos que también sería interesante agregar entrevistas, y también se puede de alguna manera revisar qué tipo de análisis se va a desarrollar. Bien, ¿cuáles son los elementos claves a tener en cuenta a la hora de pensar en un diseño de investigación? Bueno, cuando pensamos en un diseño de investigación, y aquí es un diseño de investigación para una tesina de grado, para una tesis de posgrado, para una beca, tiene que ver, digamos, los elementos, son varios y tienen que estar de alguna manera o presentarse de manera articulada. Entonces, por ejemplo, tenemos el título, el resumen, el tema problema, los objetivos, las indagaciones preliminares o el estado de la cuestión, la justificación, el marco teórico, los aspectos metodológicos, el plan de trabajo, el cronograma, la factibilidad y la bibliografía. Estos son de alguna manera todos los elementos que constituyen y conforman el diseño de investigación.
Bien. Si vamos a empezar a pensar en este diseño de investigación, podemos empezar a señalar la importancia y las particularidades que tiene el título y el resumen. Por un lado, en relación al título, siempre es importante saber qué es lo primero que un investigador hace cuando lee un proyecto, es ver el título. Y el título nos tiene que dar una idea de lo que se va a trabajar. Entonces, se considera que es como la primera referencia acerca de lo que se quiere investigar, y se recomienda que sea sintético, sin por ello dejar aspectos importantes, sin por ello dejar de mencionar aspectos importantes. Cuando los títulos son muy largos, se recomienda usar subtítulos. Y luego está el resumen. El resumen que intenta hacer una síntesis de los principales elementos de un proyecto. ¿Cuáles son los principales elementos de un proyecto? El tema, el problema de investigación, los objetivos, la justificación y la metodología. Entonces, un desarrollo de un resumen en una página de esos 5 elementos serían fundamentales para poder tener, de alguna manera, un resumen concreto y claro. Bueno, ahora, digamos, tenemos que concebir la investigación, es decir, ¿cómo recortamos el tema de investigación? ¿Cómo definimos qué es lo que queremos investigar? Bueno, hay muchos autores que dicen que existen diferentes estrategias o formas de poder recortar un tema. Puede ser por el interés personal, puede ser por el interés grupal, puede ser por la disposición de una gran cantidad de información, es decir, yo tengo información porque tengo acceso a determinado archivo que otras personas no tienen, entonces, bueno, eso es una potencialidad y entonces elijo el tema por eso. Puede ser porque yo adscribo una línea temática dentro de un campo, por ejemplo, hacer un análisis de clases sociales desde una perspectiva marxista, o hacer un análisis de clases sociales desde una perspectiva weberiana. Entonces, la adscripción a una línea de investigación particular también me puede llegar a llevar a elegir un tema particular con una orientación particular. Por otro lado, los recursos que tenemos, por ejemplo, hay veces que el investigador dispone de determinados recursos humanos con los cuales contar para poder hacer una investigación, y eso también lo lleva a recortar un tema con los que poder desarrollar, en el marco del cual poder desarrollar una investigación con esos recursos humanos. Muchas veces hay temas que se ponen de moda, o temas que son más coyunturales y que también son importantes recuperar y que uno decide recuperar porque, por ejemplo, tiene financiamiento. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando yo era estudiante de sociología, el tema seguridad e inseguridad no era un tema relevante, no era un tema, digamos, que se estudiara concretamente en la Argentina de los 90, porque el tema de la Argentina de los 90 era la desocupación, era la pobreza. Sin embargo, en los años 2000, la seguridad e inseguridad comenzó a tornarse en un tema que apareció en la agenda y apareció como un problema social, y empezó a recibir financiamiento, o sea, para estudiar, para comprender cómo se podía, bueno, qué sucedía con la seguridad y con la inseguridad. Entonces, eso se transformó en un tema de investigación que recibió financiamiento. Entonces uno dice, bueno, yo quiero, digamos, hacer una investigación y necesito financiamiento, bueno, voy a elegir un tema que tenga financiamiento. ¿Sí? En la actualidad, todos los temas de género, por ejemplo, están, digamos, muy en boga, se están discutiendo un montón y están recibiendo financiamiento. Cuando yo era estudiante en la década de los 90, eso no era, digamos, el género no era una problemática en cuestión, no era que no existiera, pero no era un tema que se estuviera abordando concretamente. Una vez que yo decido cuáles son los temas que voy a trabajar, o el tema que voy a trabajar en líneas generales, voy a realizar las primeras indagaciones preliminares. ¿Qué significan las primeras indagaciones preliminares? Son, digamos, aquellas búsquedas de los antecedentes, de quienes trabajaron lo que yo quiero trabajar, de cómo lo trabajaron, de por qué lo trabajaron. Entonces, una vez que yo elijo un tema, comienzo a investigar y empiezo a buscar bibliografía.
artículos de libros, artículos de revistas, perdón, capítulos de libros, informes, investigaciones, y empiezo a ver cómo se estudió lo que yo quiero estudiar. ¿Quién lo estudió? ¿Desde qué miradas? Eso habla de las primeras indagaciones preliminares. Y esas primeras indagaciones me pueden llevar, por ejemplo, a no investigar un tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un tema que ya ha sido muy investigado y yo siento que no puedo decir nada nuevo, que no voy a, por más que haga una investigación, no voy a poder decir nada nuevo. Entonces, no realizo la investigación. Sí. En otros casos, esas indagaciones preliminares me pueden llegar a llevar a estructurar más formalmente la investigación. Es decir, a estructurar la investigación en función de, bueno, un poco esas lecturas. También me pueden llegar a invitar a elegir la perspectiva. Yo voy a ir leyendo textos y voy a ir encontrando diferentes perspectivas teóricas, metodológicas sobre la problemática. Si voy a estudiar, por ejemplo, la desigualdad de clases, puedo, como decíamos hoy, tener una mirada más marxista, tener una mirada más weberiana, desarrollar un abordaje más cuantitativo, desarrollar un abordaje más cualitativo. Entonces, todas esas lecturas me van a llevar a mí a seleccionar la perspectiva desde la cual yo voy a abordar mi tema de investigación. Me va a permitir, además, estas interacciones preliminares, aportar y construir, digamos, construir y sistematizar información novedosa. Yo tengo que tratar de poder pensar algo distinto, algo novedoso, y entonces esas lecturas me van a mostrar qué es lo que no se hizo, y qué es lo que entonces yo puedo hacer. Y también puedo identificar si hay necesidades institucionales. Es decir, si yo trabajo en una institución y veo que hay un tema que no se trabajó, o que se trabajó, pero no de la manera que podría trabajarse para hacer un aporte en la institución, también puedo tomar la decisión de ajustar la elección del tema en función de eso. Entonces, yo elijo un tema de investigación, elijo qué es lo que a mí me interesa, y leo textos. Leo textos y veo qué se trabajó, cómo se trabajó, eso que yo quiero trabajar, y qué es lo que aún no se trabajó. Identifico lo que se llama el vacío de conocimiento. Y eso me lleva a plantear el problema. Es decir, yo pienso un tema más general y después va, digamos, uno podría pensar que es como una forma de embudo. Pienso el tema y luego pienso el problema. Y después voy tomando decisiones en función de ese problema. ¿Sí? Entonces tiene una forma de embudo, esa construcción de tema, problema, objetivos, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Lo primero que tenemos que saber cuando pensamos en, bueno, tengo un tema y ahora quiero en mi diseño de investigación pensar el problema. Bueno, hay una diferencia importante entre un problema social y un problema de investigación. Y eso yo lo tengo que tener claro. O sea, un problema social en la Argentina de hoy es la pobreza estructural. Todas las personas que viven en Argentina saben que en Argentina hay pobreza estructural. Ahora, yo no puedo poner como problema de investigación analizar la pobreza estructural. Eso no es un problema. El problema tiene que estar acotado, temporal, espacialmente, y tiene que mostrar una preocupación específica. Entonces podemos pasar de analizar, de pensar un problema de la realidad social como la pobreza estructural argentina, a analizar las representaciones que tienen los sectores populares o los sectores pobres o las clases trabajadoras sobre su situación laboral, por ejemplo. Y eso sí es un problema de investigación, porque ya no es la pobreza estructural, sino es algo concreto de la pobreza estructural. Entonces, un problema de investigación es un problema que se demarca, se delimita, se define concretamente. Y esas formas de delimitación pueden ser múltiples, o sea, yo puedo presentarlo en forma de pregunta o puedo presentarlo en forma de objetivo general, analizar, estudiar, comprender, etc. Entonces, si pensamos en una definición de problema de investigación, podemos decir que un problema de investigación es lo que se quiere estudiar o saber. Se formula de manera descriptiva, de manera que cuente cuál es el tema y el problema a abordar, donde se establecen las relaciones, nexos entre cuestiones de interés cognitivo. O sea, un problema de investigación es aquella cuestión susceptible de ser investigada de un modo sistemático. Bien,
problema de investigación incluye la formulación de preguntas de investigación. Las preguntas de investigación refieren a qué es lo que se quiere estudiar. Maxwell, que es un investigador, un metodólogo muy conocido, señalaba que la pregunta de investigación es el corazón de la investigación. Es decir, es la pregunta de investigación la que ayuda a delimitar cuál va a ser los antecedentes, o sea, me va a orientar la lectura hacia qué se estudió sobre el tema, pero también me va a orientar el marco teórico, es decir, cuáles van a ser los conceptos con los que yo voy a trabajar. Pero también me va a delimitar la metodología, o sea, los métodos con los que yo voy a trabajar. Y también me va a delimitar la factibilidad. Entonces, es el problema de investigación y la pregunta de investigación que se relaciona directamente con ese problema de investigación, lo que Maxwell llama el corazón de la investigación. Es un componente que liga todos los demás componentes de un diseño de investigación, como veíamos al principio, los componentes que tenían que ver con el tema, el problema, la pregunta, los objetivos, la metodología, etcétera, etcétera, los puntos que vimos en una slide anterior. Entonces, la pregunta de investigación debe tener conexión con los propósitos de la investigación, con aquello que se quiere investigar. Y también con los conocimientos previos, con lo que se sabe, aquello que se sabe sobre lo que yo quiero investigar. Y también con el marco teórico. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Podemos pensar a la pregunta de investigación como el corazón de la investigación que se relaciona con los antecedentes o estados de la cuestión, que después se van a transformar en estados de la cuestión, el marco teórico, la metodología, la factibilidad. Entonces, ¿cuál es la función de la pregunta de investigación? Explicar específicamente qué se intenta aprender o comprender. Y ayuda a focalizar el tema de estudio. Esto que decían, bueno, el tema es la pobreza en Argentina, ¿y cuál es el problema? El problema son las representaciones que tienen los sectores pobres sobre sus dificultades laborales. Eso es un problema de investigación. O sea, el tema es más general y el problema es más específico. El tema puede dar lugar a diferentes problemas que se vinculan con ese tema. Porque sobre la pobreza en Argentina puedo estudiar eso, pero también puedo estudiar las identidades de clase de los sectores populares, cómo construyen esa identidad, ese ser compartido, los sectores populares. Y no tiene necesariamente que ver con las representaciones sobre sus dificultades laborales. Sin embargo, los dos problemas de investigación se vinculan, se relacionan con el tema de la pobreza estructural en la Argentina. Entonces, es la pregunta de investigación la que ayuda a focalizar el tema de estudio y dar una idea de cómo nos conduciremos en la investigación. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Por un lado, la formulación de preguntas de investigación generales y difusas que suelen confundir, que no ayudan a conducir la investigación. Por otro lado, el uso de preconceptos o ideas previas. A ver, incluir en la pregunta de investigación la idea de estudiar el sufrimiento de los sectores pobres acerca de sus dificultades laborales. Si yo digo eso, estoy suponiendo que esas personas están sufriendo, que obviamente seguramente lo están, pero no puedo poner esa prenoción en la pregunta de investigación. En todo caso, me lo tengo que preguntar. También, a veces sucede que las preguntas no tienen una real relación con el propósito, con lo que se quiere investigar. Y después, otra de las dificultades tiene que ver con la confusión entre la pregunta de investigación, que es lo que se quiere estudiar, y las preguntas de una guía o de un guión de entrevistas, donde lo que se hace es preguntarle a la gente. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuáles son las representaciones de los sectores pobres sobre su dificultad de trabajo, yo no le puedo ir a una señora a tocarle el timbre y decir, hola, ¿cuáles son sus representaciones sobre su dificultad de trabajo? Porque no es una pregunta que tenga una respuesta para una persona. O sea, uno tiene que pasar esa pregunta de investigación a traducirla a una serie de preguntas que puedan ser respondidas por cualquier persona y que puedan ser entendidas, que me permitan a mí aprender con H esa pregunta de investigación y las posibles respuestas a esa pregunta de investigación.
Bien, esta es la cuestión de las hipótesis. Lo primero que tenemos que decir, y que es muy importante, es que las hipótesis son posibles respuestas a nuestras preguntas de investigación. Nosotros tenemos una pregunta de investigación y tenemos una intuición respecto de lo que sucede, de cuál es la respuesta. Si yo pienso cuáles son las representaciones de los sectores populares sobre sus dificultades laborales, seguramente tengo algunas ideas sobre qué piensa la gente sobre sus dificultades laborales, qué piensa esa gente en particular. Entonces, cuando hacemos un diseño estructurado, es decir, vieron que empezamos diciendo que había diseño estructurado, emergente y flexible, cuando trabajamos con un diseño estructurado, trabajamos con hipótesis, ¿sí? Porque tenemos una pregunta de investigación y una hipótesis que es una respuesta a esa pregunta de investigación. Ahora, cuando trabajamos desde la perspectiva cualitativa, trabajamos con lo que llaman hipótesis de trabajo. Es decir, nosotros no somos una tabula rasa que no tenemos idea, que no sabemos qué pasa con el actor social, qué piensa el actor social. Nosotros tenemos intuiciones. El tema es que esas intuiciones no van a ser puestas para ser corroboradas. La idea es ir al campo y escuchar lo que el otro tiene para decir, lo que el otro tiene para explicar, lo que el otro tiene para contar. Entonces, esas ideas que yo tengo originalmente se van a ir cambiando, van a ir transformándose y se van a transformar en mi hipótesis de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué de trabajo? Porque se va trabajando a lo largo de la investigación, porque la investigación cualitativa es una investigación flexible, entonces la idea es que vamos a ir trabajando de manera flexible. Entonces, las hipótesis en investigación cualitativa es lo que creemos que sucederá en función de nuestras preguntas de investigación. ¿Qué respuestas creemos que encontraremos? Pero son explicaciones tentativas del fenómeno estudiado y se postulan como proposiciones. Lo que nosotros podemos decir es que en investigación cualitativa trabajamos más con supuestos. En investigación cuantitativa se trabaja con hipótesis y se espera corroborar esa hipótesis. ¿Por qué? Porque la investigación cuantitativa, como se sabe, forma parte de lo que se llama el método hipotético deductivo. ¿Sí? Entonces la deducción a partir de una hipótesis es central. En cambio, en la investigación cualitativa, eso no es así. ¿Sí? Se trabaja con hipótesis de trabajo. Una vez que tenemos definido el tema, el problema y la pregunta de investigación, lo que hacemos es definir los objetivos. ¿Sí? Tenemos que definir cuáles son los objetivos de nuestra investigación. ¿Y qué son los objetivos de una investigación? Son los tipos de conocimientos que se pretenden alcanzar en relación con los elementos o preguntas que constituyen un problema de investigación. El llegar a este punto supone que se ha determinado la existencia y se ha hecho la descripción del fenómeno al que se refiere el problema de investigación. La idea es que yo puedo transformar la pregunta de investigación en un objetivo, ¿sí? A partir de un verbo en infinitivo. Entonces, cuando pensamos en la pregunta de investigación, pensamos en el objetivo general y pensamos que esos objetivos pueden ser descriptivos o explicativos. Los objetivos descriptivos habitualmente se vinculan más con las investigaciones cuantitativas y los objetivos explicativos se vinculan más con las investigaciones cualitativas, donde la idea es comprender que al actor social, la acción social, comprender qué es lo que hace la gente, por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente piensa lo que piensa, por qué la gente siente lo que siente. Eso es el objetivo principal de la metodología cualitativa, conocer en profundidad. Ya no vamos a estar haciendo o esperando formular leyes generales a partir de generalizaciones estadísticas. Lo que nos interesa es conocer en profundidad lo que piensa, lo que siente este grupo particular de personas y explicar la realidad a partir de esa profundidad. Entonces, para proponer los objetivos de la investigación es importante mostrar qué es lo que se pretende investigar. Y una cuestión importante es que los objetivos son cognitivos, es decir, no hago una investigación para proponer un plan de asistencia alimentaria, no, en todo caso una investigación para comprender cuáles son las dificultades alimentarias de una población, o por qué se desarrollan o existen estas
dificultades alimentarias, pero no para desarrollar un plan alimentario. Es cognitivo, no es metodológico, no digo hacer entrevistas para, ese no es un objetivo, hacer entrevistas es la metodología. Entonces yo no voy a hacer entrevistas para, voy a querer comprender, voy a querer entender, voy a querer interpretar, voy a querer explicar determinada cuestión en particular que se vincula con mi problema de investigación. Y tampoco es de planificación, es decir, tampoco voy a estar planificando nada concreto, ¿sí? O sea, no es hacer una planificación para llegar a comprender tal cosa, nada de eso. Los objetivos deben mostrar, ante todo, la originalidad de la propuesta. La idea es que lo que nosotros proponemos es original. Deben referir a un sector de la realidad en un espacio y en un tiempo determinado. Eso es muy importante también. Cuando yo pienso un problema, lo sitúo en tiempo y espacio. Cuando pienso el objetivo general, también lo sitúo en tiempo y espacio. Luego, cuando yo sitúo los objetivos específicos, no los vuelvo a situar en tiempo y espacio, porque los objetivos específicos remiten al objetivo general. Los objetivos específicos lo que hacen es nos permiten alcanzar el objetivo general. Entonces, de esa manera, no debo mostrar que es original y debe estar vinculado ese objetivo específico con el objetivo general. Y entonces, si yo en el objetivo general puse el espacio y el tiempo, no es necesario que refiera nuevamente el espacio y el tiempo, los específicos, porque se supone que esos objetivos específicos remiten al general. Yo habitualmente cuando doy clases con un pizarrón hago un dibujo de un paraguas. Y lo que digo es que el objetivo general es el paraguas y que debajo están los objetivos específicos. Y que la idea es que esos objetivos específicos no estén por afuera del paraguas porque si no se mojan. ¿Qué quiere decir con esto? Que los objetivos específicos, cada uno debe ayudar a alcanzar el objetivo general más importante, que es el que está en el paragüitas que suelo dibujar. Bien, entonces, el objetivo general deriva... Sí, no interrumpan, después seguimos, ¿sí? Ah, bueno, perdón. Derivan de la teoría, de un mayor nivel de abstracción. En cambio, el objetivo, digamos, vamos de vuelta, el objetivo general plantea justamente un problema a investigar, un problema más general. Luego, los objetivos específicos aspiran a poder complementar o acceder o alcanzar ese objetivo general. Entonces, los objetivos específicos derivan del objetivo general, tienen un mayor nivel de detalle que el general, y deben propiciar el cumplimiento del objetivo general. Bien, entonces, ¿cuáles son? Habitualmente los objetivos se plantean en términos de verbos en infinitivo, y los verbos en infinitivo que habitualmente se usan tienen que ver con identificar, analizar, interpretar, comprender, estudiar, etc. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones en relación a el marco teórico y el estado de la cuestión. Estas dos palabras, estas dos componentes, el estado de la cuestión y el marco teórico, son importantes porque ayudan a delimitar con mayor profundidad el problema de investigación. Cuando yo pienso, como decíamos, un tema de investigación y cuando delimito un problema, tengo que recordar los antecedentes, es decir, tengo que saber y mostrar que sé qué es lo que se sabe sobre lo que yo quiero investigar. Y eso se llama estado de la cuestión o estado del arte. Y por otro lado está el marco teórico, que es cuáles son las lentes teóricas con las que yo voy a desarrollar la investigación. Entonces, el marco de antecedentes está constituido por el conjunto de conocimientos que estos otros estudios han logrado sobre el tema o el problema de investigación que se ha propuesto el investigador. Tanto este marco como los otros proporcionan un contexto de referencia al problema de investigación. En cambio, el marco teórico es un conjunto de proposiciones referidas al problema de investigación tomadas de una o más teorías existentes sobre el campo que se ubica, con las modificaciones que el investigador está en condiciones o capacidad de introducir. Vamos a dar un ejemplo. Si yo voy a hacer una investigación sobre las desigualdades de clases en la Argentina, y quiero hacer un marco de antecedentes, tengo que ver todos los estudios de
desde los estudios originarios de Gino Germani sobre la desigualdad y la movilidad en Argentina hasta la actualidad. Eso de qué se estudió, cómo se estudió, lo que yo quiero estudiar, es el marco de antecedentes. Ahora, luego tengo que decir, bueno, yo mi estudio de investigación de clases lo voy a hacer desde la perspectiva weberiana, o lo voy a hacer desde la perspectiva marxista. Y entonces ahí asumiré conceptualmente esa perspectiva. Pero no hago toda una historia de la perspectiva de clases de Marx y todo un análisis de la perspectiva de clases de Weber y así de los neoweberianos y de los neomarxistas. Simplemente tomo posición. Eso es el marco teórico. El marco teórico es tomar posición desde una perspectiva teórica. Bueno, para la obtención de información, yo detecto, digamos, literatura, y hago un análisis de esa literatura para construir el marco teórico. Bueno, nada, analizo textos básicamente, bibliografía y otros materiales útiles para la investigación. ¿Y cuáles son los textos? O sea, ¿cuál es el material que se puede utilizar para construir toda la cuestión a partir de estas indagaciones preliminares? Bueno, libros, artículos de revista, monografías, tesis, documentos, investigaciones, ponencias en congresos y jornadas. Y aquí yo les puse una serie de buscadores que lo que hacen es sistematizar información de muchas revistas académicas que son importantes a la hora de poder bueno, buscar información, ¿no? Entonces está la Tindex, está SIU, está Cielo. Son bases de datos que lo que hacen es concentrar información. Y lo que hay que hacer en la bibliografía es ver cuál es la relación entre el tema, o sea, leer los textos y ver, bueno, de qué trata, cuál es el tema, cómo los trata, qué aspectos trata, con qué perspectivas metodológicas, con qué contextos, con qué perspectivas teóricas, e ir haciendo un contrapunto de esa revisión y de esos textos. Bueno, se hace un análisis de esos textos claramente para hacer una comparación y poder decir qué es lo que dicen. Y esas tres ideas, ¿no? De buscar la información, de hacer reseñas de esos textos para saber qué dicen, sobre qué perspectivas, con qué metodologías trabajan, y ese recorte y ese análisis forma parte, nos lleva a la construcción de un marco teórico. Nos permite decir, bueno, en estos 10 textos, estos trabajan con esta perspectiva teórica, estos trabajan con estos trabajan con esto. Bueno, ¿cuál es la perspectiva que a mí más me parece interesante, o más me identifico con esta perspectiva por mi posición política, por mi posición ideológica, por mi posición científica, etc.? Bueno, voy a trabajar desde esa perspectiva. Entonces me ayuda a tomar decisiones respecto del marco teórico. Entonces, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? Ustedes tienen que pensar que el marco teórico son las lentes de la investigación. Si yo digo que voy a hacer un análisis de clases con Marx, ya sé cuál es la mirada. Ahora, si digo que voy a trabajar desde una perspectiva relacional de Weber, es otra mirada, ¿sí? Entonces, el marco teórico me ayuda a mostrarle a quien lea el proyecto que yo tengo claridad y cuál es mi mirada sobre la cuestión. Entonces, el marco teórico orienta la investigación, limita el alcance de la investigación. Si voy a hacer desde una perspectiva marxista, no lo voy a hacer desde una perspectiva weberiana o al revés. Concentra el análisis, ya más o menos nos da una idea de cómo me voy a orientar, y habilita la generación de hipótesis o de afirmaciones, siempre teniendo en cuenta que en lo cualitativo son hipótesis de trabajo, ¿sí? Y luego lo que tengo que hacer es definir la metodología. Es decir, concretamente señalar cómo voy a hacer la investigación. ¿Desde qué perspectiva metodológica? ¿Con qué técnicas? ¿Cómo voy a seleccionar a las personas que yo quiero seleccionar, la muestra? ¿Cómo voy a analizar? Sí, todas esas cuestiones tienen que estar definidas en la estrategia metodológica de la investigación. Entonces, se deben hacer explícitas las decisiones que se tomaron para elegir el enfoque metodológico.
¿Por qué? Porque si yo tengo una pregunta cuantitativa, el enfoque es cuantitativo. Si yo tengo una pregunta sobre representaciones, sobre acciones, sobre identidades, es una investigación cualitativa. También se deben hacer explícitas las técnicas de recolección. ¿Voy a hacer entrevistas en profundidad o voy a hacer entrevistas abiertas? ¿Voy a hacer entrevistas grupales o voy a hacer entrevistas de historias de vida? ¿Por qué voy a hacer eso y no utilizar otra técnica? Por otro lado, bueno, ¿cómo voy a analizar esa información? ¿Cuáles van a ser las tradiciones que yo voy a seguir para el análisis cualitativo? Y luego se realiza un plan de trabajo. Es decir, se enumeran una serie de actividades, se van diciendo, bueno, en primer lugar se desarrollará una revisión bibliográfica, en segundo lugar se comenzará con la delimitación del muestreo, en tercer lugar se va haciendo una enumeración de las actividades que se van a realizar. A veces eso se desprende de los objetivos específicos, otras veces no. Pero se deben presentar en forma de listado todo lo que se va a hacer, y se puede organizar también en etapas. Por ejemplo, si bueno, en el primer año se van a hacer estas 4 actividades, en el segundo año se van a hacer las siguientes 4 actividades. Suponiendo que es una investigación larga, una investigación para una tesina, por ejemplo, ¿no? Y luego eso se pasa a un cronograma, es decir, se le pone un periodo. Esto que decíamos, ¿no? En el primer año, 4 actividades, en el segundo año, 4 actividades y así. Una cosa que es muy importante, que nosotros siempre insistimos en nuestras clases, tiene que ver con la factibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Con que esa investigación que estamos proponiendo sea factible. Si yo me propongo hacer una investigación sobre las estrategias de sindicalización de los trabajadores del Silicon Valley, y no tengo acceso a hacer entrevistas con trabajadores del Silicon Valley, entonces mi investigación no es factible. Entonces, cuando yo pienso en investigación, una de las cosas fundamentales que tengo que pensar es que sea factible, es decir, que se pueda realizar, que eso que yo quiero hacer se pueda realizar efectivamente. Y luego, incluir la bibliografía, ¿no? Un listado de bibliografía con normas APA, o con las normas que se pidan o que sean, digamos, de sugerencia de la institución, pero que, digamos, toda la bibliografía que se cita en el proyecto, que se cita en toda la cuestión, en el marco teórico, en la metodología, aparezca incluida como si fuera la bibliografía de un trabajo final. Bueno, hasta aquí entonces un poco la idea de